Continuamos aquí en Expreso TV, estamos dialogando con Gustavo Gaona, vocero de CELADI, con un poco la situación de las empresas de larga distancia post-desregulación. Decime un poquito en qué están trabajando en la Cámara para el futuro, cuáles son los desafíos. Bueno, a nivel Cámara, primero está dándose algo que es muy interesante, que es la renovación generacional de los líderes o los futuros líderes de las empresas de transporte, que recordemos que son empresas familiares. Sí, sí. Tercera generación, segunda generación, y se está dando un cambio que es muy interesante porque además las nuevas generaciones aportan nuevas ideas, nuevas miradas, otras preparaciones, y creemos que eso va a ser muy positivo. Y nosotros a nivel Cámara estamos imaginando qué va a ser del transporte. Siempre hay una pregunta que gira en torno de la mesa de trabajo, que es ¿qué esperamos o qué creemos que va a ser el transporte en los próximos 10 o 15 o 20 años? Tiene que haber un norte. Sin lugar a dudas, hay un factor que es clave, que no es clave para nuestra industria, sino que es clave para todas las industrias en general, que tiene que ver con el uso de las tecnologías y la aplicación. Quien no entienda, quien no comprenda que las compañías de transporte en el futuro van a ser mucho más compañías de tecnología aplicadas al servicio del traslado de pasajeros, bueno, corren riesgo de no poder adaptarse a lo que viene. Lo que viene es 100% tecnológico, que esto no no significa quitar el foco en el servicio, en la mirada del usuario, sino al contrario, es poner toda esa imaginación, todas las máximas tecnologías, todo lo que viene en términos, en el mundo entero que está cambiando, desde la tecnología de los vehículos, pero también la tecnología del procesamiento de los datos, de la información, la forma de expedición de los boletos, el comprender las necesidades del usuario, y se da mucho más a través de la tecnología del análisis de datos que de los sistemas tradicionales. Bueno, eso es todo lo que hoy nos ocupa realmente fuertemente, que es lo que tiene nuestro norte para guiar de qué manera construimos el transporte que se viene, ¿no? Sí, porque la verdad uno cuando se piensa un poquito con los números, argentino en su extensión, uno de los países más grandes del mundo, está vacío. Exacto. Básicamente, entonces tenemos muy poca cantidad de pasajeros para transportar, con un sistema muy moderno de transporte de pasajeros, de buses, que la manera que funcionaría sería con una tarifa muy alta, o sea, para que el sistema rinde. No hay competencia de trenes, eso ayuda. Los aviones ya están llegando al piso de lo que es una tarifa baja, y los autos sí han aumentado mucho, pero bueno, las rutas ya empiezan a colapsarse. Con lo cual, el desafío es situarse en este país. No es lo mismo en Europa, donde pasás 25 países en el mismo kilómetro que recorres acá, o en Brasil, donde tenés una población muchísimo más grande. Es un desafío, creo, muy argentino que hay que enfrentar. Efectivamente, si bien el transporte de larga distancia funciona en todo el mundo, digamos, en la Argentina tiene esa particularidad. Uno de los países más grandes del mundo, el octavo país más grande del mundo, pero poco densamente poblado, y en ese sentido, siempre a mí me gusta decirlo y no está de más recordarlo, 45 o 50 ciudades vinculadas por el avión, 1.600 Claro. localidades en la Argentina conectadas en ómnibus. Con lo cual, a veces uno escucha, o quien no entiende tanto la actividad dice, bueno, pero el ómnibus es un poco que ya está cumpliendo un ciclo de vida, el futuro es por aire. Sí, pero el futuro es por aire en ciudades que superan los 300.000, 400.000, 500.000 habitantes para arriba. Y eso no es la realidad de todo el país. Esa es la realidad de algunas ciudades, de hecho. Y con una frecuencia diaria, porque tampoco Bueno, te da más. la verdad que hay que decirlo, hay muchos aeropuertos de ciudades capitales en las cuales abren y cierran el aeropuerto para ese servicio o esos dos servicios diarios. Claro. El resto de movimientos se da por tierra y se da en transporte público por ómnibus o en auto particular. Nosotros miramos mucho al auto particular. Pensar por qué una persona está eligiendo manejar durante una cantidad de horas y no eligiendo el transporte público, eso también nos hace pensar qué podemos hacer para que no pensar que nuestro competidor es el aéreo, sobre todo en distancias largas, que sabemos que ahí hay una realidad indiscutible que es el tiempo, sino cómo hacemos que el pasajero se baje del auto particular, alquile un auto en destino y se suba en el ómnibus y viaje descansado con nosotros. Hay algunas empresas que están ofreciendo en España el servicio de alquiler de autos, la misma empresa con descuento. Entonces te vende el pasaje de bus y te alquila el auto con descuento. Nosotros eso lo trabajamos en una época, seguramente que en el futuro vuelva a hacerse, y muchos destinos turísticos, la solución tiene que ser integral. Llegar al destino y no preguntarme ahí qué hago, cómo me muevo, porque efectivamente se necesita
un auto, sino en el destino tener ya esa solución. Estas soluciones integradas es mucho de lo que se está trabajando, más allá del viaje origen-destino propiamente del ómnibus. Es un paquete completo, es una experiencia de viaje y nosotros lo estamos pensando en forma integral. El hecho de, no sé, creo que ahora no hay mucho diálogo con las autoridades porque no tiene mucho sentido casi, pero no sé el tema con las distintas provincias, o sea, no solamente hablar con una autoridad nacional que te resuelve todo, sino empezar a hablar con los distintos municipios, distintas provincias. ¿Eso lo están encarando? Sí, el diálogo siempre es fundamental, más allá que el sistema esté desregulado, la comunicación existe, tal vez discutimos menos normas que antes, pero la comunicación existe, las dificultades también existen y siempre se necesita ese diálogo a nivel nacional, pero sin lugar a dudas cobra una relevancia muy importante, pero esto quiero ser claro, no únicamente para la empresa de transporte, para las propias provincias y para las propias autoridades provinciales, porque ahora no tienen garantizada la conectividad. Tienen que garantizarla, ¿no? Y en eso hablábamos, decíamos antes, de pensar en forma conjunta y de ver cómo las autoridades también trabajan con el transporte terrestre para que sea un incentivo para que más empresas lleguen, para que tengan una comodidad, para que tengan accesibilidad para fomentar el Claro, transporte porque público, ¿no? faltan eliminar las barreras provinciales y municipales de multas, el Totalmente. tema de impuestos, el tema de ingresos brutos, donde, bueno, ahí hay mucho para trabajar. La duplicación de impositiva en la Argentina suele ser una realidad muy compleja y a veces en el ómnibus se ve muy claro porque tal destino, tal municipio, tal tasa municipal sobre una boletería y dice, pero bueno, es muy poquito, sí, pero es muy poquito en esta, más un poquito en la otra, más un poquito en la otra, y cuando uno quiere darse cuenta, termina elevando los costos. Y el transporte tiene futuro en la Argentina si ofrece un servicio de calidad, pero sobre todo accesible también económicamente. Y en eso es una cuestión de trabajar mucho en los costos bien aplicados, eficiencia y, bueno, capacidad de poder adaptarse a la Argentina que viene. Bueno, Gustavo, un placer tenerte, te agradezco mucho la presencia. Gracias, hasta cualquier momento. Pequeña pausa y continuamos con más El Expreso TV.